Hola, bueno, nuevamente nos encontramos acá dentro de este programita Maya con el fin de modelar un templo, ¿ya? Este es parte de esta serie básica que estoy haciendo de Maya, donde vamos a explorar las herramientas básicas y cómo podemos utilizarla para crear este tipo de templos, ¿ya? O de arquitectura, o en verdad, generalmente de espacios. Yo me encuentro un poco resfriado, así que no estoy tan. Mi voz tampoco no es la mejor. Así que, eso pues. De todas formas, estamos haciendo esto. Y aquí yo tengo cargada una referencia, ¿ya? Dentro de la vista frontal. Y acá tengo, si se fijan bien, tengo este templo que se llama Stowehouse Rotondo. Se llama. Y tengo un par de referencias acá en, en Chrome. Entonces vendría a ser esto. Ahora vamos a crear esto de una forma bastante rápida, ¿ya? Porque es bastante simple el templo. Entonces vamos a crear la base, la columna, el capitel es la parte más complicada y la cúpula vendrían a ser las zonas más complicadas, pero el resto es bastante simple, ¿no? No es complicado. Entonces esto va a ser bastante rápido. ¿Cómo comienzo? Primero, bueno, cuando cargo un image plane, ya sobre la vista frontal, se fijan que es el image plane. Esto queda en el centro, entonces esto lo voy a mover hacia atrás para que no moleste con lo que vaya a modelar acá. Entonces esto lo voy a escalar un poco para que quede un tamaño un poco más grande. Esto lo voy a mover al centro aproximadamente ahí. Entonces ustedes se fijan, pueden seleccionar un image plane, lo pueden rotar y mover. Entonces esto va a ir más o menos por ahí. No es necesario que quede exacto, solamente esto yo lo necesito para las proporciones, nada más. No es que lo vaya a hacer exactamente igual, ¿ya? Como esto es un tutorial básico, no nos vamos a concentrar en modelar exactamente esto, ¿ya? Solamente entender las herramientas básicas y cómo podemos llegar a construir algo parecido. Pero para que les quede exactamente igual, ya eso requeriría un poco más de tiempo. Y eso escapa del objetivo de esta serie de tutoriales, no me gusta decir tutoriales, de guías, ¿ya? Entonces eso, vamos a empezar, es súper simple, lo primero que hacemos es analizar esto. Y bueno, no es tanto análisis porque vemos que es circular, ¿cierto? Entonces en base a eso ya podemos ahorrar tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo creo? Primero voy a partir con un cilindro, voy a create polygon primitives, escojo cylinder, ¿cierto? Entonces acá aparece el cilindro en la vista top y aquí voy al attribute editor o aquí los inputs donde aparecen las propiedades. Entonces aparece el radius. Entonces pincho ahí y botón central y al mover el botón central puedo cambiar el tamaño de esto y también la altura. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tengo la primera parte de la escalera. Ahora esto no quedó tan bien porque tiene pocas subdivisiones. Entonces acá voy a aumentar el subdivision axis a 48, creo yo. 48. ¿Por qué 48? Porque trato de buscar que esto sea simétrico. Se fijan, acá puedo seleccionar una cuarta parte del modelo o la mitad, se fijan, a nivel de caras, o sea, face. Pero también puedo decirle, si le doy, no sé, por 47, 47, ya eso ya no queda exacto, se fijan, ahí queda un poco pasado hacia abajo. Lo mismo así, se fijan, no queda exacto. Es por eso que puse aquí 48. ¿Ya? Ese es solamente el motivo. Entonces ya con esto ya le puedo dar un... Si se fijan, este templo ahí tiene una pequeña pestaña. Y eso es simple de hacer, simplemente le doy un Insert Edge Loop Tool, Shift, botón derecho, Insert Edge Loop. Y acá le digo clic, ¿cierto? Y lo que hago es seleccionar toda esa zona de caras que quedó ahí con Face, ¿ya? Selecciono eso y a esa selección le puedo dar un
Shift botón derecho, extrude. ¿Ya? Entonces acá todo esto lo puedo mover y ahí se crea esa pestañita. ¿Ya? Otra forma de seleccionar es así. Puedo seleccionar ese edge, presiono Control o Command para los que tienen Mac. Control, botón derecho y acá le digo Edge Range Utilities. Lo mantengo presionado y aprecio otro menú. ¿Se fijan? Cuando me voy ahí, aprecio otro menú. Siempre con el botón derecho presionado. Y acá le digo Edge Ring to Edge Ring y se selecciona todo el loop. Después de eso, presiono nuevamente Control o Command en Mac y le digo Two Faces, Two Faces. ¿Se fijan? Two Faces, después nuevamente Two Faces y ahí selecciono todo el borde. Eso es más rápido. ¿Ya? Y ahora sí puedo hacer el Extrude. ¿Ya? Shift botón derecho, Extrude. Y siempre trato de, si tienen esto así, traten de evitar este tipo de vista, sin que roten la vista perspectiva hasta que puedan ver los tres ejes de forma clara. Porque si no, puede que hagan esto y le dan clic y lo perdieron. Y un clásico error cuando se hace el extrude que vuelven a seleccionar todo esto. ¿Ya? Y, por ejemplo, vuelvo a seleccionar acá el string, después face to face. ¿Ya? Se vuelve a seleccionar y se vuelve a hacer el extrude. ¿Ya? Y ahí lo hacen de nuevo. Pero acá quedó una doble cara metida aquí adentro. ¿Se fijan? Ahí está. Una cosa medio extraña acá. Sí, de hecho, pincho aquí. O este que está acá. Hay una doble cara. Que está metida ahí. ¿Ya? Entonces, el primer extrude sí quedó hecho, pero no lo apliqué. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque es clásico que empiezan a agregar extrude uno encima de otro y se van sumando. Y después empieza a quedar la escoba con esto y nadie sabe por qué pasa esto. Entonces acá, nuevamente, string y to faces. Ahí está. Y hago el extrude ahora. Ahí sí. Entonces me acerco que quede claro y hago eso. Después, si yo doy doble clic a un edge, ya voy a modo edge, ¿cierto? Botón derecho, edge, ahí, y shift ahí. Presiono shift, botón derecho y le digo build edge. Entonces así con eso puedo generar ese pequeño pestaña que tiene ahí el modelo. Y si voy a fraction, ya con fraction puedo manipular esto y le puedo dar dos segmentos, por ejemplo, y ahí quedó. ¿Se fijan? Entonces, con esto consigo que si presiono la tecla 3, que es el divide, se mantenga ese borde duro. ¿Ya? En la parte inferior no pasa eso porque necesito aplicar un bevel acá. Entonces puedo seleccionar el edge con doble clic, shift botón derecho, bevel, y ahí bajo el fraction y aumento los segmentos. Exactamente, se lo dejo en dos. Más de dos no necesitan, ya con tres, no, ¿para qué? Para este tipo de cosas basta con dos. ¿Ya? Y un segmento, un bevel que no sea tan pequeño para que lo puedan manipular. Ahí está. Entonces este ya está hecho y es fácil acá porque simplemente lo duplico. ¿Ya? Control D. Ya se ve ahí. Y la idea es que esto no quede como ahí, sino que quede levemente traslapado. O sea que esta figura se meta dentro de la otra. Ya queden traslapados. O sea, ahí una se pueda meter dentro de la otra. Con eso evitan que se proyecte, se lo dejan como ahí y no les queda exacto. En ese pequeño huequito se puede, al momento de iluminar, se puede proyectar una sombra que eventualmente les va a quitar tiempo, les va a aumentar el tiempo de render. Entonces eso lo dejamos levemente traslapado y ya está. Entonces para escalar esto necesito ir a vértices, selecciono todo y utilizo la herramienta escala y hago eso. Aquí siempre hay que tener cuidado porque clásico que lo agarran desde ese eje con la herramienta escala y clásico que lo agarran de ahí y cuando lo van a ver de la vista perspectiva queda así. ¿Ya? Entonces hay que tomarlo del centro. ¿Ya? Eso va como ahí. Y eso mismo lo control D, ¿cierto? Y lo muevo hacia arriba. ¿Ya? Y claro, sin querer lo moví porque lo escalé. Ese va ahí. Ese va ahí. Un poco más abajo. Sería como acá. Y sería como ahí. Ahí está perfecto. ¿Ya? No es necesario que les quede exactamente igual.
Entonces el segundo modelo hay que escalar también. Entonces voy a vertex. Esto lo pueden escalar también la vista perspectiva desde acá. O la vista top. Viendo la vista frontal. Las 4 vistas, la vista frontal lo pueden escalar desde acá, así. Entonces ahí también se escala de la combinación de ejes X, Z. Se queda como ahí. Ahí está. Listo. Si presiono 3, ahí se ve súper liso. Súper hard surface. Bien, entonces ahora nos toca hacer la columna, y esta ya es más fácil porque puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer esta zona que vendría a ser la base, que es esa figurita. La puedo hacer a través de una línea. A mí me gusta, cuando son este tipo de cosas, prefiero hacerlo a través de línea porque es más simple ya. O también podría hacer esto. Creo que voy a emplear línea, a ver, o sí. A ver. Yo creo que sí. Ya podría emplear una línea acá. Y a Create, Cube Tools, le digo CD Cube Tool. Y acá le digo Linear. ¿Ya? Entonces lo que hago es dibujar este bordecito. ¿Ya? Dibujo el borde, como el canto de esto. ¿Se fijan? Ahí, y después ahí. Y creo que me equivoqué, voy a volver atrás. Con retroceso o backspace por atrás. Lo creo de nuevo. La idea es que cree la mitad. Cree un perfil de esto. ¿Ya? Entonces voy creando este perfil. El botón derecho lo pueden mover. Botón derecho, botón central. Y eso ahí. Entonces yo acabo de crear ese perfil. Ya. Es importante que este perfil, fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a Key Surfaces y le digo Revolve. ¿Ya? Entonces le voy a decir acá que lo haga a través del eje Y. Pero esto lo hace a través del punto de bigote. Entonces el punto de bigote se encuentra acá en el centro. Entonces lo voy a hacer de acá. ¿Ya? Voy a hacer una prueba para que vean a lo que voy. Y hace esto, se fijan. Ya lo deja muy grande. Entonces todo depende de dónde se encuentre el punto de bigote. Ahora, como esto está... Lo voy a borrar. Como esto está acá, la idea es que el punto de bigote esté aquí. Entonces puedo presionar la tecla D. ¿Ya? Y puedo mover el punto de bigote a este punto. ¿Ya? Acercarme ahí. Voy a dejarlo un poco mejor. Entonces puedo escalar esto para que quede más derecho. ¿Ya? Tal vez borrar un vértice, que quede más simple. Creo que ahí va. Entonces eso también lo puedo escalar, lo dejo más de recto. Eso podría ir ahí. Ahí está. Entonces esto, punto de bigote, presiono la tecla D. Y ahí lo puedo mover justo ahí. Entonces ahora si le doy Apply, lo deja de esa forma, ¿se fijan? Ahora la salida no quedó muy bien porque es una salida NURBS, ¿ya? Y yo lo que necesito es una salida poligonal. Entonces acá, bueno, primero le digo el surface degree, lo voy a decir que sea cubic, la cantidad, el sub angle, sean 360 grados, porque le puedo decir, por ejemplo, 180, y si yo aplico, hace la mitad, ¿se fijan? Entonces esto determina cuánto revolve hace. Esto es como un torno, si lo pienso bien, es un torno. Después voy a segmentos, no, acá está. Voy acá a la salida, dice Output Geometry, le digo Polygons, y qué tipo de polígonos quiero quads, y quiero yo controlar la salida. Entonces acá lo voy a dar en number U es esto, ya, los puntos que están así. Acá lo voy a dar 1 porque quiero que respete simplemente los puntos que yo dibujé. Y number V vendría a ser la cantidad de subdivisiones a lo largo del revolve. Entonces acá le voy a dar 48 para que sea suavecito y le digo aplicar. Y ahí lo hice, ¿fijan? Pero como yo no me di cuenta, le marqué acá 180 grados. Ya, entonces vuelvo atrás y le digo acá 360. Ahí sí.
Entonces digo quads, general y number U1 y number B48. Y ahí está. Entonces, si voy aquí en modo aislado, voy a ver que tengo esto. Ahora, el problema con esto es que quedaron con la normal invertida, ¿ya? Entonces, lo único que hay que hacer es la normal. Básicamente es un vector que está puesto en el centro de la cara, ¿ya? El centro del polígono indica la visibilidad. Entonces, cuando se renderizan esto por defecto no se va a renderizar porque está en negro, ¿ya? Si se fijan, está en negro. Entonces, a menos que lo coloquen un material con doble lado, pero por defecto no. Entonces lo que quiero hacer es invertir esa normal que está puesta, ese vector que indica dirección que está puesto en el centro de cada cara. Entonces voy acá a Mesh Display y le digo Reverse. Y con eso se invierte. ¿Se fijan? Ahora el agujero de abajo no lo tapé, pero es simple. Simplemente voy a Edge, selecciono eso y le digo Shift, botón derecho y le digo Fill Hole. Y ahí está. El vértice del centro probablemente no esté soldado, ¿se fijan? Entonces hay que seleccionarlo, presiono mayúsculas, Shift botón derecho, y le digo Merge Vertices to Center. Y ahí quedó completamente soldado. Entonces en este punto voy a borrar el historial porque aún la línea a través de la cual dibujé esto está vinculada al modelo. Entonces si muevo la línea, fíjense cómo se modifica el modelo. Entonces esa línea yo no la necesito más. La puedo borrar y le borro el historial a este elemento con Edit, Delete by Type, History. Entonces se borran todas las cosas, entradas que le haya hecho al modelo. Y también como el punto de vista que quedó acá, le digo Modify Center Pivot. Y ahí quedó ahí. Bien. Entonces esto lo voy a dejar ahí en el centro. Ya, lo voy a dejar ahí. Y lo voy a suavizar un poco porque está un poco tosco, ¿se fijan? No quedó tan bien, ¿ya? Y creo que me quedó un poco chico. Entonces lo voy a ir a vértices, lo voy a escalar, ahí, creo que va, ¿cierto? Y lo que hago es suavizarlo con Edge. Fíjense, voy a seleccionar eso, con derecho, Edge, y ya utilizo el bevel. ¿Se fijan? Le digo 2 segmentos. Lo suavizo un poco más, ahí se ve un poco más suave, al igual que ese bevel. Entonces aquí le doy 2 segmentos. Con control pueden manipularlo mucho más, con mayor precisión, presionando la tecla control. Por ejemplo, Shift botón derecho, bevel. Y cuando muevan acá, si presionan control, lo pueden hacer con mayor precisión, se fijan. Le doy 2 segmentos para que ese borde sea duro. Acá igual, de hecho ha sido mejor hacer esto todo al mismo tiempo. Ahí sí. Y eso ahí. Y mientras más pequeño sea el bevel, más duro va a ser la forma. ¿Ya? Y acá hago exactamente lo mismo. Ese no, después lo voy a hacer ese. Bevel Edge. Y 2 segmentos. Se queda bien ahí. También selecciono este borde y el Edge. Ya, ahí está. Y me falta la parte inferior, ¿cierto? Como que recién no la puedo seleccionar porque no tengo un loop bien hecho acá. Pero puedo hacerlo así, fíjense, puedo ir a la vista frontal y seleccionar todo eso. Y después con control deseleccionar eso. Y ahí puedo hacer el bevel. Pero lo que voy a hacer, voy a cerrar mejor esta cara. Voy a ir a hacer un extrude. Y aquí le digo local translate. Perdón, thickness. No, acá va con offset, sí, va con offset. Utilizo el offset. Ahí sí. Y esa selección de caras le puedo decir mayúscula, botón derecho. Y le digo Merge Faces to Center. Y ahí se soldaron en el centro. Y ahora sí puedo darle doble clic y ahí se selecciona el loop, ¿ya? Entonces me está reclamando porque acá no hay un n-gon, ¿ya? Un n-gon o un polígono de muchos lados, de 48 lados en este caso. Entonces me permitía darle un doble clic para poder seleccionar el loop. Ahora que ya está seleccionado, presiono Shift botón derecho y le digo Bevel Edge. Ahí sí. Entonces acá le doy 2 segmentos y esto lo bajo un poco. Ahí está. Selecciono 3.
Se ve así. ¿Fijan? Entonces ya está esa primera parte y esto me parece que tiene una base rectangular, ¿cierto? Y eso es simple porque es simplemente una caja, ya, una caja y ya con eso se arregla. Entonces voy acá y más o menos determino el ancho de la caja. A ver, eso va a ser... Esto me queda un poquito chico todavía, así que lo voy a volver a escalar. Ahí, y lo voy a escalar así. Ahí está. Entonces ahora esto lo muevo al centro. Está mi cajita. Entonces todo esto lo voy a modelar en el centro, ya no, para que sea mucho más fácil de mover. Esto en el centro. Está mi caja. Y esta caja le cambio el height. Creo que fue mucho. También aquí lo manipulo con control para que sea mucho más fácil la manipulación. Y el deep, width, lo aumento ahí. Y le coloco el mismo valor. 1.6 y 1.6. Y ahí está. También tiene que estar en el centro. Entonces la vista top lo dejo completamente en el centro. Ahí está. Ya, entonces ya tengo mi... Creo que me quedó muy grande esta caja. La puedo escalar ya. Lo puedo ir a Vertex. Le voy a achicar un poquito, ahí está. Pues selecciono las aristas y le hago un bisel, un bevel edge. Fijan ahí, queda mucho mejor. Perfecto, aquí tiene que estar centradito. La voy a ir chueca. Listo. Entonces ahora hago la parte de arriba de la columna, que es solamente un cilindro, nada más que eso. Ya es solamente un cilindro. Y aquí luego dos partes, como se ven bien, tengo como 1, 2, yo creo que es 1, 2, 3, a ver, o puede ser 1, 2, 3, yo creo que con 4 partes hago esto, ya. Entonces voy acá a cylinder y le dejo el radius y con eso ya tengo. Subo acá y aquí le digo 0 para que quede en el centro. Entonces acá sigo manipulando el radius y esto, ups, el radius no estaba listo. Si estaba listo esto, a ver, si el radius está bien, lo que no está bien la altura. Lo voy a dejar ahí. Esa es la altura más o menos adecuada, ¿cierto? Entonces acá nuevamente 0. Entonces ahí veo que este me quedó un poco chico, ¿se fijan? Entonces con eso determino el tamaño final de esto. Entonces voy a ir acá y lo voy a escalar un poco, pero lo voy a hacer en la vista perspectiva y lo voy a hacer desde acá. Así veo cuánto exactamente es lo que me falta para... Ahí sí. Ahí quedó perfecto. Y esto también lo agrando un poco. Siempre de la combinación. Ahí está. Listo, entonces esto puede ir un poco hacia abajo. Y ahí ya tengo la primera parte, ¿se fijan? Entonces esto es bastante simple porque lo único que debo hacer es como... Esta columna lo voy seleccionando... creo que esta columna es lisa, ¿ya? Entonces no hay que hacerle nada, ningún borde ni nada, entonces esto es mucho más simple. Lo que sí voy a hacer es colocarle unos bevel en los bordes, por ejemplo acá y acá, un bevel sumamente pequeño con un segmento un poco más pequeño. Creo que 0,1 le di, súper chiquito, pero cuando presione 3 se ve ese borde duro, ¿ya? Entonces lo que hago ahora es simplemente esto lo duplico con Shift D, ¿cierto? Y eso lo muevo hacia arriba y la idea de esto es que quede perfecto, casi perfecto. Entonces marco el eje Y ahí, el eje Y,
y bajo acá y con el botón central, esto lo puedo bajar, ya que elegí y quedó bloqueado. Entonces, la idea es que quede casi levemente relapado, ¿cierto? Y presiono Shift de nuevo, Shift D, y me sobra un pedacito. Ya, pero eso no importa, porque lo puedo escalar todo después, ¿ya? O lo puedo cortar ahí. Así que simplemente tomo esto y lo escalo, ya, son más simples. O sea, lo muevo, y ahí está, se acabó. A veces una solución es simplemente mucho más rápida, ¿ya? Entonces ahora ya estoy, y lo que hago ahora es dar un poco la forma. Esto está un poco, se fijan, un poco curvo, ¿cierto? Y se ve la referencia un poco curvo, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es seleccionar estos 3 cilindros, o sea, los 4 cilindros, y aplicar un deformador que se llama non-linear. Deform non-linear se llama flare, ¿ya? Entonces el flare acá, voy al attribute editor para ver las propiedades del flare. Ahí apareció, y apareció un nuevo atributo acá, o sea, un elemento acá que se llama flare handle, ¿cierto? Y eso se fijan si lo mueven, está ahí. Pero fue aplicado a toda la selección de la columna. Entonces lo que hay que hacer ahora es, si lo muevo, voy a manipular este atributo que se llama Start Flare, ¿cierto? Y se fijan que se deforma la parte inferior. Y con esto también, pero a través del eje X y Z, o sea, esto y eso. Entonces lo que voy a hacer acá es no manipular el Start, sino que el End, ¿ya? Entonces acá lo voy a decir, bueno, en vez de hacerlo ahí, lo voy a hacer acá, ¿ya? En el original. Entonces lo dejo tal cual como estaba y le digo acá menos 0.8, puede ser, perdón, 0.8, aquí también 0.8, con eso basta, y le hago levemente más delgada y le doy un poquito de curva acá. Se fijan ahí, le pueden dar un poquitito de curva, ¿cierto? Y también yo acá el Start Flare, que es la parte inferior, también le coloco 0.9, para que levemente curvado solamente en la parte media. ¿Se fijan? Es muy leve esto, 95 la wea. Ahí sí. Y ahí está, pues entonces esto se puede repetir después, pues no es necesario que lo hagan todo, ¿ya? Ahora, ¿qué me falta? Me falta el capital de la columna. Y el capital es algo bastante, un poquito más complicado porque tenemos que modelarlo, que es ese tipo de capital, ¿ya? Tengo más referencias y bueno, siempre pueden buscar referencias de capiteles, ¿ya? Pero en este caso es esta, ¿ya? Está como está en 45 grados, no está recto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, bueno, buscar en Google capital types, y ahí aparecieron todos, ¿se fijan? Entonces el de Stockhouse es algo como esto, ¿ya? Tiene ese, sin eso obviamente, es este en verdad, es este. Se fijan que es distinto a ese que es el jónico. Este es un jónico moderno, ¿ya? No es el jónico clásico, sino que el jónico moderno, porque está en 45, ya este está recto, distinto, ¿se fijan? Y es el que tiene el Stockhouse, es ese, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer ahora es replicar esta cosa, ¿ya? Entonces lo primero que voy a hacer es replicar la parte, esta espiral que está acá, ¿ya? Que es bastante simple, no es tan complicada. Lo que voy a hacer es replicar esto, ¿ya? Entonces esto básicamente es un cilindro, ¿ya? Si yo hago un cilindro, voy a esconder levemente la referencia, la puedo esconder con show y le digo image planes, y ahí se fue. Entonces quedó solamente esto y utilizo un cilindro para poder hacer mi capital, ¿ya? Esto lo puedo rotar, ¿cierto? Lo puedo rotar con la herramienta rotar y la tecla J. Si presiono J, mantengo presionado y esto puede rotar en incrementos de 15 grados. Esto es porque si ustedes van a las propiedades de la herramienta rotar, van a encontrar que acá dice Step Snap.
Entonces cuando presionan J, se activa esta opción, cuando presionan la tecla J. ¿Ya? Por defecto en 15 grados, ¿ya? Pero ustedes lo pueden cambiar y darle más si quieren, 90, o la cantidad que ustedes quieran. Yo prefiero dejarlo en 15 porque es un buen número para ir rotando esto en incrementos pequeños. Entonces eso lo dejo ahí, y si veo mi referencia es básicamente un cilindro, ¿cierto? Es un cilindro que tiene una pequeña vuelta en caracol. Entonces lo que voy a hacer acá es darle una cantidad de subdivisiones de altura. Un cap subdivision le voy a dar, por ejemplo. Yo creo que con eso está, a ver. Sí. Sí, yo creo que con eso ya estaría. Entonces la idea de esto es, de cierta forma, esto transformarlo en un caracol, ¿ya? Entonces si voy a la vista perspectiva, acá está mi modelo, y también le voy a dar 2 subdivisiones de altura, perdón, subdivision height 2, y voy a borrar la mitad porque esa mitad no la necesito, ¿ya? Siempre se borran a través de caras, ¿ya? Ahora si van acá y borran las caras, no van a borrar el elemento, nunca, no va a funcionar eso, ¿ya? Tienen que ir al modo objeto si quieren borrar el elemento, botón derecho, object mode. Entonces ya tengo en esto, y lo que voy a hacer acá es ir soldando los vértices acá. Entonces voy a modo vértice, el component vertex, y lo que yo requiero es unir estas partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto va a ir así, fíjense. Ese se va a unir con esa, con Shift botón derecho, le digo Merge Vertices y utilizo la opción Target Weld Tool. Entonces ese lo selecciono, lo mantengo presionado y lo llevo hacia allá. ¿Se fijan? Después ese vértice, esta arista que quedó acá, la voy a eliminar. La arista. Y lo que hago ahora, esto va ahí, ¿cierto? Y debería hacer un corte de aquí hasta acá. Entonces voy a presionando Shift botón derecho, le digo Multicut, lo clic y le doy un clic acá, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo muevo. Entonces la idea de esto es ir generando esto lo voy para acá. Así lo voy moviendo levemente, de forma que vaya generando esa espiral, ¿ya? Entonces esto lo muevo para acá. Fíjense, ahí me equivoqué porque no quedó bien cortado. Entonces eso lo puedo seleccionar, presionar mayúscula botón derecho, Merge Vertices to Center. Ahí sí. Aquí también me quedó mal eso. Entonces ahí Merge Vertices to Center. Hay que tener cuidado con esa geometría, no les puede quedar un doble vértice y nada de eso. Entonces, claro, esta cosa viene dando la vuelta así, da la vuelta, llega acá y acá nuevamente se mete acá. Entonces nuevamente multicut y ese iría como ahí, ¿cierto? Y esas aristas que están ahí las puedo borrar no se borran con suprimir, porque si hacen eso, les va a quedar el vértice ahí, ¿ya? Entonces tienen que hacerlo así, seleccionar aristas, presionar Shift botón derecho y le dicen Delete Edge. Con eso borran la arista. Entonces esto va ahí, levemente lo van moviendo, y de hecho voy a mover esto un poco más al interior, ¿cierto? Como haciendo esa vueltita, y esto de acá también lo voy a borrar, Delete Edge, ¿ya? Entonces la idea es como tratar de hacer esta espiral, ¿ya? Entonces esto va así para allá, gira acá, ¿cierto? Un poquito más arriba. No tiene por qué quedar perfecto. Y acá también lo voy a hacer otra. Ahí está. Borro eso del edge. Se fijan, entonces ya va quedando mi espiral. Entonces, si pincho esto y le doy doble clic, ahí se va girando esta
espiral. Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Yo estoy haciendo la más simple, la que se me acaba de ocurrir y con la que puedo lograr un resultado sencillo, porque no quiero, como mencioné antes, no voy a hacer algo tan complicado con esto, ¿ya? Entonces acá me falta solamente hacer el corte final, como de acá a aquí, esto de acá a acá, ahí sí. Entonces esto va más ahí, ese es el interior. Ahí está, y creo que ahí está. Sí, sí es simple, no es nada complicado. Ahora, estas cosas no les puede quedar así como un doble. Esto traten de juntarlos, se fijan como no les puede quedar eso, ¿ya? Y esto que está acá también, o sea, el mismo tratamiento, o sea, eso lo puedo llevar para allá para que no moleste y ya está, ya, para que no quede quads. Ahora hay que dar unos triángulos y muchos dirán, oh, ha quedado triángulo, está malo, ya. No está malo, ya. Los triángulos siempre van a estar ahí, son la base de la geometría de 3D, o sea, este polígono que está acá está compuesto de triángulos, dos triángulos atravesados, ¿ya? Siempre van a tener triángulos. Se lo van a mantener en malla y si los van a renderizar acá y no hay ningún problema, ¿ya? Puede que si lo llevan a ZBrush les va a complicar la vida, pero acá no va a pasar nada acá. Entonces ya con esto, y de hecho aquí también lo voy a cortar acá, de ahí hasta acá, ahí sí. Entonces claro, fíjense, puedo seleccionar el loop, ese y ese, y ahí está, ¿se fijan? Entonces esto es bastante simple, entonces le hago un extrude, ahí está esta cosa, y como habíamos dicho, esto es va por los dos lados, ¿cierto? Entonces, si fijan, claro, es doble. Entonces aquí hago el mirror, match, mirror, aquí está el mirror. Y acá lo voy a decir que lo haga a través del eje Z. ¿Ya? Como está en el centro, me voy a aprovechar del sistema de coordenadas Word para que lo haga. Y esto tiene que estar soldado. La dirección es en negativo. Se lo hago apply y ahí está. Ahora, el punto de te quedó abajo, se fijan como realmente eso puede ser beneficioso o no. Si lo doblo puede generar un efecto distinto, se fijan. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción acá? Yo creo que si le digo a ver Object y le digo Apply, ahí este punto pivote queda en el centro, se fijan. Pero lo dice Object y ¿cuál punto pivote de este objeto? Es a través de Z también. Z Object en forma negativa también. A ver, ¿sí? Extrañamente me lo dejo así, ¿por qué será? A ver. Ahí está. Claro, porque si le digo Object tengo que ir a doble clic acá y le doy a decir Access Orientation, le doy a decir Object y ahí me muestra el eje real, se fijan, del objeto. Entonces acá claramente tiene el Z hacia abajo. El eje que me conviene acá es el Y, ¿ya? Entonces en World era Z, pero en Object es Y, ¿ya? Entonces voy a Y, le digo Apply y ahí está. Entonces fíjense si esto lo doblo un poquito, queda más como la referencia que tengo acá. Fíjense que está el M es más ensanchado acá, que más angosto que a la parte inferior. Se fijan como más angosto que la parte inferior. Yo puedo hacer eso, se fijan. No hay mucho ahí, ¿ya? Esto como por acá nomás. Y esto lo puedo. Yo creo que me faltó algo acá. Antes de hacer el mirror, voy a hacer un extrude de esta cosa. Voy a seleccionar eso y eso. Y le voy a dar un extrude face. Como así, ¿se fijan? Como... A ver, tal vez sea mejor colocarle un insert loop acá.
y selecciono todo el borde. Y ahora le hago el extrude. Ahí sí. Ahí está. Y ahora le hago el mirror. Entonces apply y esto se rota desde acá. Y ahí quedó un poco más parecido esto. Y entonces, como les digo, no estoy tratando de modelarlo exacto, pero sí que sea parecido al original. ¿Ya? Entonces ahí quedo con esto abierto, pero esto es fácil de reparar porque simplemente lo doy, voy a Vertex y le digo... creo que tengo un error acá. Sí, sabía que tenía un error. Lo vi cuando estaba acá, vi una manchita ahí media rara. Ya, ¿por qué pasó eso? Voy a volver atrás. Entonces cuando le hice el extrude a esta cosa, ¿cierto? Hasta ahí parece que estaba todo bien, ¿cierto? De hecho está mal ahí. ¿Qué habrá pasado eso? Ah, seguramente cuando hice el extrude anterior, fíjense, ahí quedó ese, metido ese extrude. Dentro de los inputs, ahí está. Entonces lo voy a borrar, lo puedo pinchar y decirle delete node, ahí se fue, delete node, llamo el último, delete node, y así, ahora empezamos de nuevo, ya está bien. Entonces voy a seleccionar esto, es ese, es este de acá. Entonces voy presionando Shift y dando doble clic. Ahí está. Entonces esto le hago un extrude face. Y el keep face together ahí está en on, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora tengo que hacer el edge loop. Ya, y selecciono esto, le hago un extrude, voy a probar, ¿cierto? Y acá debería, ahí quedó bien, perfecto. Entonces claro, ahora puedo seleccionar esto y si doy doble clic se va seleccionando mucho más rápido. Ahí está. Claro, ahora debería quedar bien. Extrude face. Hago eso. Y ahí sí. Y ya no tengo el error este. Bueno, ahí son trucos que de repente se adquieren con experiencia. Como yo vi que tenía esa sombra rara y inmediatamente supe que había una doble cara. ¿Se fijan? Y ahí ya no está. Entonces acá le hago ahora sí el mirror. Esto lo roto ahí. Y ahí está. Entonces ahora sí puedo, esto voy a Edge, Vertex, esto lo puedo unir. Se fijan, puedo seleccionar los vértices, no sé con ese, presiono Shift, Merge Vértices, Merge Vértices. Entonces ahora lo que hago es simplemente presionar la tecla G, que repite la última herramienta, la letra G. Entonces ahí está. Y si voy a la vista top, esto queda un poquito, quedan 45 grados creo. No importa, lo voy a rotar. Voy a dejar así. Recto. Esto lo hago así, utilizo mucho este comando. Presiono W, botón izquierdo, y aparecen las opciones de la herramienta mover. Entonces recién está en Object, se fijan, y se mueve de esa forma. Pero si presiono W y escojo Word, lo puedo mover de esta forma. Entonces lo voy a dejar como por ahí. Y esto va como en 45 grados. Tiene una forma bastante peculiar esto. Entonces hago una cajita, ¿ya? Lo que necesito hacer ahora es esta forma, ¿ya? Entonces lo que hago es una simple caja. Una simple caja y esta caja la extruyo, ¿no? Con Extrude Face. Y acá le digo que cierro esto. Acá dentro de las opciones de Extrude Face le quito el Keep Faces Together. Se lo desactivo y ahí está. Entonces, ¿qué quiero hacer con esta forma extraña? Esta cruz. Quiero hacer un bisel acá al lado. ¿Ya? Entonces, puedo seleccionar por Edge todo ese borde, ¿se fijan? Y le doy un bevel y quedó así, ¿se fijan? No, queda así, si le doy dos segmentos queda así. ¿Ya? No es la mejor opción para esto, así que lo que voy a hacer es quedarme con la mitad de este modelo, ¿ya? O sea, le voy a dar un Insert Edge Loop, uno acá en medio y otro acá. Entonces me voy a quedar con
una cuarta parte del modelo, de hecho. Entonces, esto lo suprimo las caras y me quedo con esta figurita. ¿Ya? Entonces a esto yo le hago un bevel acá. Ya, le hago un bevel. Lo puedo hacer ahí y le doy 2 segmentos. Ya puedo hacer eso, como también podría colocar un insert en esta zona y en esta zona. Y esto, pero esto es la solución más simple. Esto moverlo acá. ¿Se fijan? Como tiene esta forma extraña como de cruz. Más o menos ahí. Solo muevo para acá. Y esto lo muevo para acá. Solo muevo para allá. Y eso para acá. Entonces claro que de esta forma. Entonces yo uso el grid para guiarme con esto, no es que lo haga tan al ojo, pero sí uso un poco el grid para guiarme. Queda como una curva ahí. ¿Cierto? Eso. Entonces termino con esa forma. ¿Ya? Y esta forma es la que le hago un mirror también. Mirror. Pero esta vez lo voy a hacer a través del eje Y, claramente el Y. Y le digo apply. Perdón, a través del eje X tiene que ser. Eje X. Ahí sí. Y ahora este mismo a través del eje Z. ¿Ya? Z. Y ahí está. Entonces ya tengo el lugar donde van a ir estos elementos. Ya los voy a adelgazar un poco porque esto es un poquito más, esta parte de arriba, se fijan, un poquito más delgada esto. Entonces aquí lo puedo hacer así, observen, puedo pinchar eso y acá arriba dice Symmetry. ¿Ya? Le digo Object X, entonces cuando mueve esto de aquí se hace al otro lado. También le puedo decir Object Z, creo. ¿Ya? Si le hago Z, se hace a los dos lados, se fijan. Por ejemplo, si hago esto, se hace arriba, se fijan. Entonces puedo hacer como más delgado así. Esto lo puedo ir escalando y se va haciendo los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Es una de las gracias de esto. Entonces esto puede ser ahí. Esto ahora tiene que hacer a través del eje X. Ahí sí. También lo escalo. Ups. Bueno, aquí voy a desactivar la simetría para poder trabajar mejor. Y esto va con... ahí sí. Ya tengo esa figurita. Entonces acá le hago un insert edge loop, como en esta zona, ¿cierto? Y esta parte la escalo. La subo un poquito hacia arriba. ¿Ya? Y también le hago otro insert edge loop acá. Y esta parte también la escalo. Ups. Vertex, y esto lo escalo ahí. Ay, no me deja seleccionar. ¿Qué está pasando? Algo estoy seleccionando y no me deja. Ahí sí. Entonces eso lo escalo al centro y ahí está. Claro, entonces esto, por ejemplo, puedo seleccionar todo el borde. Todo ese borde y también esto. Bueno, ahora si lo piensan bien, tal vez había una mejor forma de poder hacer esto ya. Esta es una de las tantas, esta no es la única forma, hay muchas formas de poder hacer esto, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que ver con cuál es la que más les conviene, la que les más cognitivamente más simple para ustedes, ¿ya? Porque puede que esto sea un enredo y no vale la pena, ¿ya? Entonces siempre deben pensar en qué es lo que es más fácil para ustedes, ¿ya? Entonces, claro, ahí lo seleccioné ahí y mi objetivo con esto es hacer lo siguiente, un bevel.
¿cierto? Con un bevel ahí, pequeñito, con 2 segmentos. Si presiono 3, ahí sale de esa forma, ¿se fijan? Ahí está. Claro, y eso es lo que quería conseguir yo, ¿ya? Entonces, claro, necesito un poco de dureza en ese borde, entonces puedo darle un bevel también ahí, pequeño. Ahí sí. Ahí está. Entonces, claro, esta pieza va montada arriba de esto. Claro, esto obviamente lo escalo porque está muy grandote. Como ahí, ¿cierto? Ahí está. Y creo que acá la referencia me dice que es una... Ya. Claro, va por un cilindro al centro. Entonces, creo un cilindro. Entonces esto lo puedo escalar. Yo lo hago más rápido. Siempre voy en modo vertex y voy escalando cosas. Voy a la referencia y... Claro, ahí tengo una especie de cilindro ahí. Esto un poco más hacia el interior. Esto sale más hacia afuera, ahí sí. Y esto se escala ahí, ¿cierto? Sería como la forma. Ya, sería algo como eso, ¿cierto? Entonces acá, claro, le aplico un bisel a esto porque necesito una forma ahí particular, ¿cierto? Como... Entonces aquí una figurita de esto. Esto lo puedo hacer con Edge Loop, no me caliento la cabeza con esto. Lo hago simple, no... A ver, veo las referencias. 1, 2, 3. Entonces puedo seleccionar por Face acá. Lo escalo. Levemente hacia arriba. Y... claro, ahí tengo una pequeña... Un Insert Edge Loop. Le puedo dar un Extrude acá. Extrude. Y esto lo muevo con... el eje Z. Hacia el interior. ¿Cierto? Y acá le doy un bisel a esta zona con 2 segmentos, ¿cierto? Ahí, si presiono 3 se va generando esa forma y acá arriba también un bevel. Ahí está. Bevel. Ahí sí, si presiono 3 voy presionando el 1 para ver el original y aquí aplico varios bevel al mismo tiempo. Bevel, entonces 2 segmentos, solamente 2 segmentos. Si presiono 3 se ve así. Incluso esto podría bajarlo un poco. Esto también. Genera ese borde más suave, ¿no? Y acá le puedo colocar un bevel, un edge loop, justo ahí. Y eso hace que se vea un poco más dura esa zona. Incluso puedo colocar un tercer edge loop súper chiquitito ahí, súper ajustado acá. Y eso va a hacer que se vea más dura esa zona. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces se ve más completo esto. Ahí está. No sé dónde agrego un edge loop ahí. Ahí agregué uno sin querer. Tener cuidado con esto ya. Y bueno, entonces ahí está la forma esta que quería modelar e incluso puedo seguir mejorándola ya. No es como que esto resolución 3. Tal vez debería ser un poquito más grande esto para... Ahí sí. Ya, yo creo que ahí está. Basta con eso.
Ya, ahora, ¿cómo hago, cómo lo duplico esto? Son 1 por 4, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hago es colocar el punto de pivote de este elemento acá en el centro, ¿ya? Entonces, lo único que hago es mover el punto de pivote con la tecla D, ¿ya? Eso lo dejo ahí, justo en el centro, y después vuelvo a presionar la tecla D para desactivar esto. Entonces ahora presiono Shift D y esto lo muevo simplemente con la tecla J. Se va uno. Fíjense, no quedó perfecto. Entonces no está bien esto, a ver. No está exacto en el centro. Entonces, claro, no está exacto. Está como desplazado. Ahí se lo dejé exacto. Entonces, claro, tengo que ver el punto de pivote nuevamente con la tecla D. Y lo estoy haciendo al ojo, no estoy utilizando los snaps, ¿ya? Este tipo de cosas generalmente no lo hago, ¿ya? Pero ustedes están en libertad de poder hacerlo si lo quieren exacto. Entonces presiono Shift D y esto lo hago con la tecla J. Ups. Ahí sí. Y me presiono nuevamente Shift D y Shift D. Y ahí están los cuadrados. Y ahí está. Si lo selecciono y presiono 3. Ahí está. De lejos se ve bastante. Pasa desapercibido. ¿Ya? Esto voy a presionar 3. Esto de ahí no. Entonces ahora esto lo que voy a hacer es agruparlo con control G. Entonces esto se va a llamar capitel. ¿Ya? Y bueno, la columna se va a llamar columna. ¿Ya? Todo esto se va a llamar columna. Control G. Columna. ¿Ya? Y todos los puedo agrupar. ¿Ya? Control G. Entonces ahora son un solo elemento, ¿cierto? Entonces el capitel lo puedo seleccionar y lo puedo escalar, ¿ya? Ahora el punto de pivote de esto está acá abajo, ¿ya? Por defecto, cuando ustedes crean un grupo, el punto de pivote queda en el centro. Entonces lo que hay que hacer es simplemente seleccionar el grupo y decirle Modify Center Pivot. Y ahí está. Entonces ahora esto que está ahí lo puedo escalar y lo puedo dejar acá abajo. ¿Se fijan? Y ahí está nuestro capitel. Ahí lo dejé. ¿Se fijan? Cayó perfecto. Tal vez necesito un elemento acá de unión entre esos dos. Ojo, si se pincha un elemento ahí, esto no está quedado por separado. Entonces hay que pincharlo desde acá, desde el grupo. O simplemente pueden pinchar este botoncito que es seleccionar por jerarquía. Entonces cuando le dan clic, ahí seleccionan, claro, selecciona toda la columna. Pero si la tienen por separado, pueden ir seleccionándolo. ¿Ya? Pero un poquito más grande. Ahí sí. Me quedó mucho mejor. Entonces, esto estaba en 45 grados, ¿cierto? Entonces, claro, no, está como este, está levemente inclinado. Entonces, lo que hago es seleccionar todo el capitel y lo roto con la tecla J. Incremento 2 grados. Lo hice en 30, me faltan 15 más. Ahí está en 45. Entonces, ahí quedó levemente girado. Y ahí está mi columna. Entonces, esta columna bueno, lo voy a desagrupar ya, por mientras. Lo voy a volver a desagrupar. Puedo seleccionar esto y presiono Shift D. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque los voy a mover de forma independiente. ¿Ya? ¿Ya? Puede que les pase esto. ¿Ya? Puede que les ocurra algo así. ¿Ya? Pero es porque tiene la herramienta mover en modo Object. ¿Ya? Entonces doble clic en la herramienta mover y acá le dicen Word. ¿Ya? Entonces sí pueden seleccionar los dos al mismo tiempo y los mueven acá. Ahora voy a volver a ver la referencia, a ver si me quedo del mismo porte esta cosa. Sí, casi. ¿Ya? Casi. Quedó más o menos, ¿cierto? Tengo un poquito más arriba esto. Todavía me faltó más a altura, como por ahí. Entonces esto puedo... Ups. Cuidado, acá tengo... Ahí sí. Ahí está, mucho mejor. Entonces,
Ahí está esto. Y ¿por qué lo desagrupé? Voy a borrar ese grupo para poder moverlo al... Voy a colocarle aquí 0 al eje X, ¿sí? Para poder moverlo hacia el centro, o sea, al centro, hacia los lados, ¿ya? Entonces, de forma de que yo pueda hacer lo siguiente, pueda en este momento volver a agruparlo, ¿ya? Pop. Y como les decía, el punto de pivote queda en el centro, ¿se fijan? Entonces ya con esto yo puedo rotar, puedo presionar Shift D, entonces lo duplico con Shift D y después presiono la tecla J y voy rotando esto. Por ejemplo, lo roto ahí y después solamente presiono Shift D y se van duplicando a ángulos equidistantes, ¿se fijan? Y ahí está. Entonces ya con esto termino esta primera parte, ¿ya? Entonces la segunda parte voy a hacer la cúpula y vamos a sacar un render súper simple con Arnold y con el Physical Sky.